Amén. Bueno, Saidita, los micrófonos son todos suyos. Devórate ese auditorio. Abre tu micrófono. Amén, amén, amén. Gracias, pastora, por el apoyo. Gracias. Por ahí está nuestra pastora Ángela. Bueno. Sí está, pero al saludos a todos. Un fuerte abrazo en el nombre del Señor, mi querida Zaida. Vamos con todos. En el nombre de Jesucristo hay una palabra latente en los aires. Dios mío, vamos a recibirla con tanto gozo. Vamos, Zaidita, sabemos que Dios tiene planes hermosos en esta mañana. Estamos dispuestos a recibir. Bendiciones, mire. Amén, amén, pa. Bueno, hoy me tocó sitiado por no servir a Yahweh, espíritu de Nabucodonosor. Santo. En este pasaje, esto ya empezó fuerte. Voy a estar leyendo en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos 10 y 11. Por ahí me acompañan con la palabra. Leo la palabra bajo la dirección del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En aquel tiempo subió contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Gloria a Dios. Tremendo este tema. El Señor Dios le dio por medio del pastor a cada uno el tema que yo creo que nos habla y nos hace entender por lo que hemos estado pasando y no nos habíamos dado cuenta. Que el término sitiamiento aparece con frecuencia en la Biblia, especialmente cuando Israel desobedecía al Señor. O sea, el sitiamiento viene por la desobediencia, porque dejamos de oír la palabra de Dios, mi hermano. Entonces tenemos que revisarnos si hemos dejado de oír la palabra, si hemos dejado de ser obedientes, si hemos desobedecido a la voz del Señor, a la voz de nuestros pastores, porque ellos son instrumentos en las manos del Señor también. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de Nabucodonosor, ¿verdad? Que sitió a Israel, a Jerusalén. Este sitiamiento, ¿qué trae el sitiamiento? El sitiamiento trae escasez. El sitiamiento trae opresión. El sitiamiento trae aún enfermedad, trae el sitiamiento. Pero hay dos tipos de sitiamiento, mi hermano. El natural, ¿verdad? Y el sitiamiento espiritual. El sitiamiento natural, pues, sabemos que es que el enemigo de una ciudad o de un pueblo, de una nación, lo rodea. Y ahí comienza a cortar la provisión y aún la libertad de aquella ciudad o de aquella nación. Y en el mundo espiritual, bueno, el sitiamiento es el bloqueo. Es un bloqueo mental, es un estancamiento y se pierde la visión. Se pierde la visión cuando estamos sitiados. No coordinamos lo que es la voluntad de Dios y ponemos la voluntad de nosotros por la voluntad de Dios primeramente. El sitiamiento espiritual simboliza bloqueo, limita, oprime, sin avance, sin fruto y sin libertad. Esto sucede cuando nosotros dejamos de servir al Señor. Cuando dejamos de servir al Señor comienzan estos bloqueos y muchas veces el pueblo o la persona ni cuenta se da, porque pues, comenzamos a poner mi necesidad ante el servicio. Ante el servicio del Señor comenzamos a poner mi afán,
mi necesidad antes de ir al Señor. Entonces, porque viene el enemigo y nos ha sitiado, hemos abierto esa brecha para que el enemigo nos rodee. Porque hay dos tipos de reino y el pastor siempre nos ha dicho, si no servimos al Señor, servimos a Satanás, que el Señor los reprende en esta hora. Y si nosotros no servimos al Señor, ¿verdad?, a Yahweh, el enemigo, Dios va a usar a quien tenga que usar para rodearnos, para sitiarnos. Pero este sitiamiento el Señor lo permite. ¿Por qué Él lo va a permitir? Para que nosotros podamos volver a Él. Para que nosotros podamos buscarle nuevamente al Señor. Entonces nosotros debemos de buscar al Señor. Entonces, ¿por qué vino el sitiamiento a Jerusalén? Porque el rey Sedequías, que era que gobernaba en aquel tiempo, ¿verdad?, él se rebeló contra el reino babilónico, dejando de pagar los tributos, porque Jerusalén le pagaba un tributo al reino de Nabucodonosor, al dominio, ¿verdad?, babilónico. Y él se rehusó a pagar, dijo, no, yo no voy a seguir pagando. Yo no le voy a pagar a ellos, ese dinero es mío, ese dinero es de mi ciudad, eso me pertenece. Y él decidió no seguir pagando los tributos al rey de Babilonia. Y él vino y lo sitió, ¿verdad? Él sitió a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque no le pagó. Entonces, ¿por qué Dios permite que seamos sitiados? Porque nosotros hemos dejado de servir al Señor. Si no servimos al Señor, mi hermano, servimos a Satanás. No hay otra opción. Y nosotros somos los que decidimos a quién vamos a servir. ¿Ven? Por lo menos yo tengo un lema que digo que yo determino a dónde va para mi alma. Usted determina a dónde va para su alma. Si seguimos obedeciendo al Señor, sabemos que vamos a ir y estar con el Señor en esa gran boda del Cordero. Pero si no servimos al Señor o lo servimos a media, entonces, mi hermano, usted sabe a dónde usted vaya a parar, a dónde va para su alma. ¿Ven? Entonces nosotros, ¿qué representa? Nosotros tenemos que servir a Dios. ¿Qué representa Nabucodonosor? Representa orgullo, representa soberbia, altivez y desobediencia. Y él también representa que nosotros nos autoexaltación, exaltamos nuestra carne, exaltamos la carne, y la carne no es para exaltarla. La carne no es, mi hermano, para exaltarla, la carne es para someterla a los pies de Cristo. El ser humano es un contenedor. Y el pastor también nos ha dicho, a quien nosotros alimentemos más es el que va a prevalecer. Si nosotros alimentamos la carne, vamos a seguir pecando día tras día. Pero si nosotros alimentamos el espíritu del Señor que está en nosotros, Él nos va a ayudar a someter la carne. Él nos va a ayudar a someter la carne, porque nosotros nacimos. ¿Para qué nació el ser humano? Para alabar a Dios. El pueblo de Dios fue creado para servir y adorarle, para adorar a Yahweh, a su creador. Para eso nosotros fuimos creados. ¿Ves? Y Jerusalén no fue sitiada no por falta de poder militar, sino por falta de fidelidad espiritual. Dejaron de servir al Señor del corazón, con alegría, con gozo del corazón. Y eso lo podemos conseguir en el libro de Deuteronomio 28, versículos 47 y 48. Si lo tenemos por ahí, hermana Arely, si lo tiene por ahí a mano, me ayuda con los versículos, por favor. Amén.
Deuteronomio 28, versículos 47 y 48. Porfa. Amén, gloria a Jesús. Leo la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Deuteronomio 28, 47 al 48, dice: por cuanto no serviste a Jehová, tu Dios, con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Gloria a Dios. ¿Quién lo envía? Dice que Jehová lo enviará. Por cuanto hemos dejado de servir al Señor con alegría de corazón, ¿verdad? Con la alegría y el gozo en el corazón. Ciertamente vamos a la iglesia, sí, y nos sentamos allí, pero a veces nos dan una orden pastoral, o el líder, o la persona que esté a cargo de alguna área de la iglesia. Y si lo hacemos, estamos murmurando, nos estamos quejando, estamos haciéndolo por hacerlo para que el hombre nos vea. Y tenemos que hacerlo para agradar a Dios, no para agradar al hombre. La palabra nos enseña que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón. ¿Para Amén, quién? amén. Para el Señor tenemos que hacer. Porque vemos al hombre. Vemos al hombre. Entonces, ese sitiamiento o dejar de servir a Dios con alegría y con gozo de corazón trae unas consecuencias, mi hermano. El sitiamiento es las consecuencias de nosotros no alabar a Dios y servirlo como nos dice la palabra y nos enseña la palabra. ¿Eh? Porque aquí mismo en la misma palabra nos dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo. ¿De qué? De corazón. Entonces nosotros tenemos que examinarnos, porque si nosotros no lo hacemos, comienza el enemigo. Dios permite que el enemigo nos sitee. ¿En qué nos permite Dios que el enemigo nos sitee? En la salud, en la economía, en las relaciones familiares, en el hogar. Comienzan los pleitos, las contiendas en el hogar, y a veces decimos: ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué se me cerró la finanza? ¿Por qué tanta problema en la casa? ¿Por qué tantos problemas con los conocidos? ¿Ah? ¿Por qué me he enfermado tanto? Pero verdaderamente tenemos que examinarnos en este tiempo. En lo que estoy haciendo para Dios, le estoy dando primeramente el primer lugar a Dios. Lo estoy haciendo para Dios, lo estoy haciendo con alegría, lo estoy haciendo con gozo. Dios permite que el dolor nos sitee. El dolor, cuando nosotros guardamos en el corazón las heridas, el dolor que nos causó la traición, el dolor que nos causa perder un ser amado, y le pasamos la mano y nos autocompadecemos, ese es un sitiamiento, mi hermano. Cuando sentimos esa opresión en el corazón, que no sabemos por qué, a veces vamos al médico y nos examinan para arriba y para abajo y no sale nada. Nosotros tenemos que llamarnos a conciencia y meternos con el Señor, que nos revele cuál es la raíz o la causa de lo que estamos sintiendo, porque tú y yo sabemos cuándo es natural y cuándo no es natural. El que vive conectado con el Señor, leyendo la palabra, orando y tiene una intimidad con el Señor, sabe cuándo es espiritual o cuándo es natural, porque ciertamente el cuerpo tiene reacciones. Porque no lo cuidamos, porque no nos alimentamos bien, porque hacemos tantas cosas que no debemos de hacer, y va a haber una reacción. Y esa reacción es parte de un sitiamiento que el Señor permite. Y te está llamando: hey, mira fulano, mira Zaida, y nosotros nos hacemos los sordos, nos hacemos los locos. Entonces el Señor en este tiempo
Debemos de buscarle al Señor, decirle al Señor, Señor, muéstrame en sueño, en visión, como dice la palabra. Háblame. Señor, háblame. Pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un corazón abierto, dispuesto a recibir lo que el Señor nos va a decir. Porque a veces el Señor nos dice cosas que a nosotros no nos agrada. Entonces seguimos haciendo lo que nos da la gana. ¿Sí? Nabucodonosor representa orgullo, altivez, porque dejamos de oír la palabra de Dios. Cuando nosotros entramos en la comodidad, dejamos de oír a Dios. Entonces Dios tiene que provocar una situación X para que tú salgas del confort y de la comodidad y vuelvas, como decía la palabra, al primer amor. Entonces nosotros debemos de, el amor, tenemos que cada día abonarlo, ¿ya? Es como una planta, cada día abonar ese amor. ¿Cómo lo vamos a abonar? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra, de la búsqueda, de esa intimidad que cada uno tiene que tener con el Señor, el servicio al Señor. Porque Jesús vino a servir, no a ser servido. Muchas veces queremos que nos sirva y nosotros no queremos servir. Ese es orgullo. Yo soy el que predico mejor. Entró Nabucodonosor. Cuando no, yo soy la que predico, yo soy a la que hace que la unción descienda, hermano. Ahí hay orgullo, ahí hay vanagloria, porque la honra y la gloria es de Dios. Viene cualquiera después que predicamos y nos dice, oye, lo hiciste bien, bueno, una palabra, y ni siquiera abrimos la boca para decir la honra y la gloria es del Señor. Entonces ahí viene metiéndose sigilosamente el orgullo y la vanagloria. Oye, yo lo hice bien, yo lo hago bien. No, pero es el Señor que lo está haciendo por medio de uno. Pero nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. ¿Ves? Nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. ¿Ves? El espíritu de Nabucodonosor entra en nosotros porque nosotros lo dejamos que entre. ¿Ves? Cuando Hermana, cuando uno predica y come que y nos exaltamos con mensajes, hay que predicarte bien. No, si yo prediqué bien, entonces estamos mal, porque no fue direccionado por Dios, sino fue direccionado por la carne. Amén, gloria a Dios. Cuando queremos, sí, hermanita, amén, gloria a Dios. Ahora, cuando queremos controlar todo, dominar todo, ahí entró ese espíritu. El único que tiene el control de todo es Dios. Nosotros estamos para obedecer a Dios. A Dios no hay que entenderlo. Es que yo no lo entiendo. A mí no me parece. Cuando decimos a mí no me parece, tú estás dejando que Nabucodonosor entre. Si no me pareció, gloria a Dios, yo voy a obedecer y que sea la voluntad de Dios. ¿Ves? Porque si las autoridades establecidas por el Señor nos dan una orden, nosotros tenemos que ejecutarla. ¿Cómo? Dios proveerá. Pero cuando nosotros no me parece, o hay que hacer algo, ay, no tengo, hermano, nosotros somos hijos de Rey y Señor de señores. Entonces, el no me parece va a permitir que Dios permita que nos citen. Porque yo lo voy a hacer como yo creo, como a mí me parece, a mi parecer. No como me lo mandaron a hacer o como me dice la palabra que tengo que hacerlo. Entonces, tenemos que examinarnos. Nosotros no podemos dominar todo y controlar todo. Porque nosotros somos seres imperfectos en las manos de un Dios perfecto. Y nuestras imperfecciones, el que las va a perfeccionar es el Señor, no el hombre. ¿Sí? El espíritu de Nabucodonosor, que también hace, que nos citea, el despojo espiritual.
nos roba la consagración, la adoración a Dios. Así es. El despojo espiritual, ¿verdad? Nos roba esa adoración, no tenemos ganas de adorar. En la iglesia tienen que decirte aplauda, adore, métete con Dios, cierra tus ojos. Santo. Nos convertimos en un despojo espiritual. Nos convertimos en ese despojo, porque no tenemos ganas, porque somos de ánimo, cuando tengo ganas, cuando lo sienta, no hermano. En ninguna parte de la palabra, de Génesis hasta Apocalipsis, usted va a conseguir que el relato dice, no, cuando él sintió, cuando le pareció, no. Dios daba una orden y ellos ejecutaban la orden. Dios los enviaba a hacer algo y lo hacían. Sin poner, en la palabra no sale por ninguna parte que pusieron pero. El único que puso pero fue Jonás, y mire todo lo que le pasó. Por no obedecer. Entonces a nosotros nos van a pasar cosas porque nosotros permitimos que el enemigo nos sitee, porque dejamos de buscar a Dios, dejamos de oír su palabra, dejamos de servirle, así no tengamos ánimo. Bien. ¿Qué también nos representa este sitiamiento? La confusión. ¿Qué significa Babilonia? Confusión. Cuando preguntamos aquí, preguntamos allá y preguntamos al otro, viene el espíritu de confusión y nos arropa. Ah, no, que fulano me dijo, que Perencejo me dijo, que aquel... No, mi hermano, métase con el Señor, que si lo que en nuestras autoridades nos están diciendo y a mí no me pareció, yo tengo que meterme con el Señor, yo tengo que escudriñar las escrituras y decirle al Señor, Señor, revélame. Padre, si no entiendo, si yo no entiendo, Padre, si yo soy la que estoy equivocada, corrígeme. Porque a veces nos equivocamos y no aceptamos la corrección, no aceptamos el consejo. Porque creemos que lo que estamos haciendo está bien, a mi parecer. Y tiene que ser a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, no dejemos que la confusión, Señor, nos aparte de la adoración, del servicio al Señor. No dejemos, ¿verdad?, que la confusión nos robe, ¿verdad?, la consagración. Nosotros debemos de autoanalizarnos con estos temas que se están desarrollando en estos 21 días de ayuno. Para mí ha sido tremendo porque el Señor me ha hablado y me he examinado y yo dije, verdaderamente me dejé sitiar por el dolor. Por el dolor me dejé sitiar. ¿Por qué te has dejado sitiar tú, hermano, en este tiempo? Porque no tienes dinero, porque te falta algo en tu casa, por la pérdida de un ser querido, por una traición. Entonces le pasamos la mano, ay, sí, compadeciéndonos, ay, pobrecita yo, pobrecita yo. No, hermano, la palabra es clara. La palabra dice, porque hemos dejado de servir a Yahweh, nuestro Dios. En medio del dolor, tenemos que servir a Dios. Aunque yo en medio de mi dolor he procurado servir a Dios, pero no lo he hecho de corazón. He dejado que la tristeza me robara el gozo. Ahí podemos ver que en las escrituras el rey David le decía al Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Y a veces nos pasan cosas y lo doblamos y lo guardamos ahí en un rincón en el corazón. No lo sacamos. Lo vamos doblando y lo vamos ahí acumulando. Dolor tras dolor, situación, traición sobre traición. Entonces el Señor necesita que nosotros saquemos todo eso del corazón. Que tengamos un corazón limpio, que solamente
que a pesar de lo que estemos pasando, el gozo del Señor permanezca, la alegría del Señor permanezca, reconociendo si tuvo una pérdida de un ser amado, a quien no le duele. Aún puedo decir que me duele. Aún puedo decir que me duele porque al hablar de eso, todavía me quebranto. Y yo le decía al Señor en este tiempo, desde que el pastor me asignó el tema, yo le dije, Señor, verdaderamente me dejé sitiar con el dolor, porque me robó el gozo. Ciertamente te he servido, he estado en iglesia, y lo he hecho por hacerlo, pero no como tu palabra me lo dice, con gozo, con alegría. Y yo digo, Señor, con razón el rey David te decía, devuélveme el gozo de mi salvación, porque él también pasó por diversas situaciones, ¿verdad? Traición y todo lo que también pasó, como pasamos nosotros en este tiempo. Pero nosotros debemos de sacar eso del corazón. Yo le decía, Señor, yo te entrego este dolor. Yo te lo entrego, Señor, porque nosotros debemos de reconocer nuestra debilidad y nuestra falencia delante de Dios primeramente. Amén. Dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. No dice que algo. Dice todo. ¿Ves? Y ahí también el dolor también nos lleva a la confusión y nos lleva a juzgar a Dios. Y entonces nosotros debemos volver el corazón a Dios. Volver ese corazón al servicio del Señor, que a pesar de lo que estemos pasando, servirle. Yo decía al Señor, Señor, yo te entrego este dolor, el dolor que causó la pérdida de mi abuela, que era la persona que más estaba apegada a mí, o yo apegada a ella, y vinieron pérdidas tras pérdidas. Y eso me fue apagando el gozo del Señor. ¿Ve? Aunque he estado en la iglesia, aunque he estado sirviéndole al Señor, pero el gozo de estar en la presencia del Dios se había apagado. Se había apagado. Y nosotros tenemos que reconocerlo delante de Dios. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué hemos guardado en el corazón que no le hemos entregado al Señor para que su palabra fluya en nosotros, para que la promesa se cumpla en nosotros? Porque cada vez que el pueblo de Israel dejaba de servir a Dios, Dios usaba a sus enemigos que se levantaran en contra de Israel para hacerlo, para oprimirlo, para que el pueblo de Israel despertara y buscara su rostro nuevamente y le alabara y le glorificara. Así el Señor va a hacer o hace con cada uno de nosotros en este tiempo. Entonces, el sitiamiento son consecuencias de nosotros mismos, porque Dios necesita que nosotros crezcamos espiritualmente, físicamente, porque cuando nosotros crecemos espiritualmente, las bendiciones se van a desatar en el mundo terrenal. Entonces nosotros debemos de reconocer qué estamos haciendo mal, o decirle al Señor, Señor, si lo estoy haciendo mal, háblame, revélame, porque tú y yo sabemos en qué condición estamos delante del Señor. Porque si Dios usó a Nabucodonosor, y dice la palabra en Jeremías, creo que 27, Jeremías 27, 6, 8, que Nabucodonosor era siervo de Dios, dice mi siervo. O sea, era un instrumento de Dios para que el pueblo de Dios le buscara, le volviera su corazón a él, volvieran al primer amor. Entonces, ¿somos siervos de Dios? Sí, somos siervos del Señor.
formamos parte de un ministerio, de una iglesia, de una familia, porque es una familia de la fe. Pero verdaderamente estamos sirviendo al Señor con gozo, con alegría, con entrega, con pasión. Respóndase usted mismo en este tiempo, hermano. ¿Lo estamos haciendo para agradar al hombre o para agradar a Dios? ¿Para quién está sirviendo? Las consecuencias de no servir a Yahweh, ¿qué trae? Debilitamiento de la voluntad. Nos debilita la voluntad de Dios y hacemos la voluntad del hombre. Por eso es que yo le decía, somos un contenedor. El ser humano es un contenedor. Contenemos lo espiritual, lo de Dios, las leyes, los preceptos de Dios, o lo que la carne quiere, o lo que el enemigo quiere. La palabra nos enseña que el enemigo vino a robar, a matar, a destruir. ¿A quién vino a robar, a matar, a destruir? A la familia, que fue el primer ministerio. En lo personal te destruye, en lo personal, en lo familiar, en lo económico, en lo emocional. Nos destruye porque nosotros dejamos que nos destruya. Dice la palabra que Daniel determinó en su corazón y nosotros determinamos en nuestro corazón a quién servirle. ¿A quién servirle? Entonces nosotros debemos de autoanalizarnos con todas estas enseñanzas que se ha venido dando y las que faltan. ¿En qué hemos fallado? ¿Cuál brecha, cuál puerta abrimos para que el enemigo esté haciendo en nuestra vida personal, ministerial, familiar, financiera, lo que está pasando? Porque todo tiene una raíz. La palabra nos enseña que no hay maldición sin causa. De repente que viene por maldición generacional, pero nosotros tenemos que hacer algo para quebrantar todas esas maldiciones generacionales. Todos esos sitiamientos que el enemigo ha puesto, que nosotros permitimos que levantar alrededor nuestro. Tenemos que hacer algo, tenemos que activar la fe, el creerle a la palabra. ¿Sí? Nosotros somos los que determinamos cómo vamos a vivir. Entonces, nosotros somos los que permitimos esos sitiamientos cuando desobedecemos a las autoridades establecidas por el Señor. Hermana Arely, ¿tiene por ahí Daniel 4:30, por favor? Sí, señora. ¿Me lo lee? Gloria a Jesús. Daniel 4:30 dice: y habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Amén. Santo. Él dijo, ay, esta no es la gran Babilonia. O sea, hermano, la gloria es de Dios, no de nosotros. Todo lo que hacemos lo hacemos porque Dios nos da la fuerza para hacerlo. Nos da la vida para seguir. ¿Ves? El que tiene un buen empleo y comienza a comprar cosas materiales. Yo tengo, o yo soy, yo esto. Viene el espíritu del yo. Todo yo. ¿Y a dónde dejas a Dios? Dilo. Ya ahí hay un sitiamiento que tú estás permitiendo. Hay un sitiamiento que nosotros estamos permitiendo, el espíritu del yo. Si yo no lo hago, no queda bien. Si yo no lo hago, eso no se hace así. O sea, ¿dónde está Dios ahí? Ya nosotros dejamos que nos sitiaran, porque no le damos la gloria de vida a Dios. Si tengo un buen empleo, gloria a Dios, porque Dios permitió y me llevó al sitio donde me dio el buen empleo y tengo un buen salario.
Pero Amén, así es. tenemos que dar la gloria y la honra de vida al Señor en todo. No dice que en algo, dice que en todo tiempo, mi hermano. Y ahí entra el orgullo, ya ahí entra la exaltación de la carne, y ahí entra, o sea, yo soy el mejor. No, nosotros no somos mejor. El ego, Saidita, el ego. Exactamente, se eleva el ego de la persona. ¿Ves? Eso es ese ego que debe estar sometido a los pies de Cristo. Vea, Jaime Van Puerta, el fundador de la Luz del Mundo, él tiene un lema que siempre le enseña a la iglesia, que nosotros debemos de ser como el avión. Y dirá usted, hermana Saide, ¿cómo es el avión? El avión en la tierra, usted ve ese aparato inmenso, pero cuando él se comienza a elevar, ya tú no lo ves igualmente de inmenso, ¿verdad? No. Se ve chiquitico. Pero así debe ser el ser humano. Mientras Dios nos va subiendo de escalón, nosotros debemos ser humildes, así chiquitico, en humildad y en obediencia a los pies de Cristo. Sama. Aleluya. Mientras Dios te va subiendo, porque el que nos va subiendo de escalón es el Señor, por los procesos que nos ha permitido pasar, por todo. Pero nosotros tenemos que mantenernos humildes, porque el avión mientras más alto va subiendo, usted no lo ve mismamente así grande, no, lo vemos pequeñito. Entonces, así debe ser la humildad de nosotros delante de Dios. Y aún delante del hombre se humilde. Amén, amén. Porque el Señor nos manda a ser humilde, un espíritu humilde, constrito y humillado a la presencia del Señor. Amén, aleluya. Entonces, ciertamente somos instrumentos de Dios sobre esta tierra. Sí, el Señor nos usa en sanidad, en milagro, en profecía y un etc. Pero es el Señor, es Dios, es Yahweh que lo hace por medio de nosotros. Entonces nosotros debemos de darle la gloria y la honra de vida a Él, con un espíritu humilde, de obediencia, en mansedumbre y misericordia. ¿Ves? Porque es Dios el que lo va a hacer, lo hace. Pero mientras nosotros nos mantengamos humildes delante del Señor, en obediencia, el enemigo no nos va a sitiar. Porque cuando Él nos quiera sitiar, nosotros tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús. Porque tú y yo sabemos cuando el pensamiento que viene a nuestra mente es de Dios o es del enemigo. Tu mente, mi mente, es un recipiente, es un nido. Cuando el ave quiere poner su huevo, y ya comienza a hacer un nido, ¿verdad? Para poner su huevo. Así mismo es la mente del ser humano. El enemigo quiere poner un nido en tu cabeza para poner sus huevos, para que el pensamiento que te puso baja al corazón y después deja luz pecado. El que se descarría, no se descarría de la noche a la mañana, no. Ya en su mente, el enemigo puso la semilla en su mente y dejamos que baje al corazón y después vomitamos el pecado, nos apartamos de la presencia del Señor. Entonces no nos dejemos sitiar. ¿Eh? No nos dejemos sitiar por el enemigo, hermano. Porque tú y yo sabemos, cuando viene la flojera, que no quiero ir a la iglesia, porque está lloviendo, porque me duele el dedo, me duele la uña, me duele la cabeza, porque tengo malestar, entonces me acomodo en la cama. Me acomodo ahí y le dice la carne, quédate, ¿qué vas a hacer para la iglesia? Va mañana, o no. Entonces viene el enemigo y te pone una excusa en la mente. Y tú llamas al líder, llamas al pastor y te excusa. Ahí ya estamos dejando que el enemigo nos sitee. Ajá, dilo. Amén. Ahí. Entrar enemigo a tu mente.
Lo dejaste que se posesionara de tu mente. Lo dejaste que se acomodara en tu mente, porque tú te acomodas en tu cama, ahí, o te quedas ahí en la casa, barriendo, fregando, un ETC en la casa, y no fuiste a recibir la palabra que el Señor te quería dar en ese día. Estamos despreciando la presencia del Señor. Porque nosotros debemos de ser alimentados día a día con la palabra. Y Dios tiene instrumentos para alimentarnos. ¿Sí? Nosotros debemos en este tiempo de examinarnos. Decirle al Señor, Señor, si estoy equivocado, perdóname, háblame, ayúdame. La palabra nos enseña que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo. Pero si nosotros nos sometemos a Dios, si nosotros nos sometemos a la presencia del Señor, ¿ves? Porque entonces dejamos que la voluntad se debilite, mi voluntad de servir a Dios se debilite, entonces dejo la voluntad de la carne que se levante. Esa es una de las consecuencias de no servirle al Señor. Viene la ceguera espiritual. Ahí viene, a mí no me parece. Me siento incapacitado, no, yo no soy capaz de hacer eso. El pastor, mira, haz esto, fulano, haz esto. Y ya tú, no, yo no voy a poder. Ya no, pastor, entonces le pongo una excusa, pastor, no, pastor, que esto, que lo otro, que yo voy a hacer una diligencia, que yo voy a hacer esto, entonces no voy a poder. Esa es una Ay, santo. Esa es una ceguera espiritual, una consecuencia de no servir al Señor. Viene el enemigo y te enceguece la mente, porque estamos cómodos. Nos acostumbramos a la comodidad, al confort. Y viene el enemigo y aprovecha, ¿verdad? Y te pone una venda en los ojos. Es lo que yo veo, no. El cristiano tiene que ver en lo sobrenatural. En lo sobrenatural tenemos que ver. Porque la palabra nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra toda potestad demoníaca que opera. ¿A dónde opera? En el mundo espiritual, en las regiones celestes. Y el ser humano se ha acostumbrado a ver en lo natural, en lo que veo es lo que voy a creer. Cuando Dios nos manda a creer en lo sobrenatural. Cuando Dios nos manda a creer que todo lo podemos en Cristo, porque la fortaleza de nosotros proviene del Señor. ¿Sí? Y viene el enemigo y te ciega el entendimiento, te ciega la visión, pierdes la visión, pierdes el norte, te desvías del propósito. Porque a mí no me pareció lo que están predicando, no, eso es contra mí, porque sabe cómo yo estoy. No, mi hermano, es que Dios te está hablando, Dios te está exhortando. A veces están predicando y nos tomamos todo a pecho. O el hermano está hablando y lo que el hermano dijo lo agarré para mí. No, eso es por mí. No, mi hermano. Párate un momento. Usted no sabe ni por qué el hermano lo está diciendo. Usted no sabe ni por qué el otro lo está haciendo. Amén, amén, así es. Como tú tienes problemas, yo tengo problemas, los demás también los tienen. Pero la diferencia está con qué actitud yo lo estoy recibiendo. Con qué entendimiento lo estoy recibiendo. A mí a veces me ha tocado la palabra es medicina para el alma, así es. Y cuando dicen, bueno, que cuando a uno le duele algo es porque uno está enfermo. Y ahí es donde uno tiene que determinarse y decir, si esto me está afectando es porque de verdad estoy enfermo de esto, lo que Dios está permitiendo que me hablen a mi vida. Gloria a Dios, así es. Entonces nosotros somos los que permitimos la presencia del Señor en nuestra vida, el sitiamiento. A mí me ha tocado, por lo menos una situación que tengo familiar, cuando Dios me autorice testificar, bueno, lo haré. Y con una persona que
llegó el momento con la situación que fue pasando, yo no podía ver a esa persona. Y digo, Dios mío. Pero en un momento del año pasado, a finales del año pasado para acá, el Señor me dijo, épale, párate ahí. Eso viene de mí. Y yo me hice la loca. Como si Dios no me hubiera hablado. Y el Señor me volvió a decir, eso viene de mí, ese sentimiento que tú sientes por esa persona viene de mí, eso no viene de mí. Yo soy amor, yo soy gozo, yo soy paz, yo soy misericordia. ¿Ves? Y no es ella, o no es esa persona, no es ella, es lo que está operando. Amén, así es. Tú tienes que levantarte en contra de lo que tú estás sintiendo en tu corazón por esa persona. Y yo dije verdaderamente, y entendí con este tema, que me había dejado sitiar. Porque eso va llenando tu corazón. Va llenando tu entendimiento, se va limitando. Y yo tuve que empezar a trabajar esa área con la ayuda de Dios. Y decirle al Señor, ayúdame. Porque si tú me estás diciendo que este sentimiento no viene de ti, es porque no viene de ti. Porque la palabra dice que Dios es amor, que Dios es misericordia, Dios es mansedumbre, que tenemos que amar al prójimo. Y a veces nos agarramos, no, que el prójimo no ayuda. No, el que te tienes que ayudar es tú con Dios. Dejarlo a Él en manos de Dios, sí. Tenemos que entender que tenemos que dejar la situación, la persona o lo que estemos pasando en manos de Dios, para que Dios obre, canalice. Pero tenemos que obrar en nosotros mismos, trabajar en nosotros mismos. Trabajar en esa área, en esa emoción. Y yo comencé a decirle al Señor, ayúdame, porque sola no puedo. Porque dejé que eso me abrazara, me arropara. Dejé muchas veces también que el dolor por las pérdidas de mis seres amados me arropara. Y eso apaga el servicio, el gozo de Dios. Tenemos que decirle al Señor, ayúdame. Ayúdame, Padre. Heme aquí, humillarnos delante de la presencia del Señor. Tíranos de rodillas, así como nos dicen los pastores y nos han enseñado. Tírate de rodillas, quiébrate, rómpete en las manos del Señor, para que Él pueda sanar esa área, para que Él pueda, por medio de su palabra y de su presencia, llenarnos, sanarnos. Que no va a ser de un día para otro, no, pero cada día, mientras el Señor nos dé el aliento de vida, permanecer en su presencia. Que cada sitiamiento de situaciones que las cuales estemos pasando, ir a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Porque esa es la palabra que Dios dice que vamos, si no servimos a Dios, vamos a servir a nuestros enemigos. A nuestros enemigos. ¿Y cuál es el enemigo principal? El afán. Si usted se pone a ver, el afán es nuestra primer puerta que abrimos. Que tengo que trabajar, tengo que lavar, ¡Ey, párate un momentico, párate ahí! Párate un momentico ahí. Si Dios dice, yo supliré todo cuanto te haga falta. Amén, así es. Sí, yo supliré todo cuanto te haga falta. Dice, y Jehová suplirá todo cuanto nos haga falta. Y comenzamos a afanar, no tengo dinero, no tengo comida, no tengo esto, o yo quiero, no, mi hermano, cálmate. Si Dios lo está permitiendo es por algo. Tenemos que reclamar la promesa, pero tenemos que tener autoridad para reclamar la promesa, para que se haga vida en nosotros. ¿Y cómo? Cumpliendo la palabra, hacer la carne. ¿Ves? Señor, o sea, esto está pasando por algo. Señor, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? Muéstrame, dime. ¿Ves? Y nosotros debemos tener una comunicación íntima con Dios. No vivir de oraciones prestadas. Ciertamente tenemos que pedir el apoyo de la oración del hermano, del pastor, pero yo también tengo que hacer un esfuerzo y provocar mi propia unción, mi propio aceite. Porque cuando yo dejo que el enemigo me incite, cuando yo dejo que estos espíritus nos sitien, ¿verdad? Porque ya hemos hablado de diferentes espíritus que nos sitian,
¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacer un pare con todas estas enseñanzas de estos 21 días. Oye, yo me voy a autoanalizar mi vida espiritual, mi vida natural. O sea, yo me voy a analizar, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Señor, revélame. Si no lo sé en el momento, Señor, revélame. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y que no hay nada oculto que no haya que ser manifiesto. Entonces, todo lo que está manifiesto, Dios lo está permitiendo por algo. ¿Ves? Porque aquí dice que Dios usó a Nabucodonosor para sitiar a Jerusalén. Y sitió a Jerusalén y cayó el reino de Judá. Entonces, ¿qué estamos dejando que nos siteen y qué estamos perdiendo? Si estamos perdiendo cosas, ¿verdad? Tenemos que examinarlo. O sea, ¿qué deja entrar? Porque el rey que gobernaba, Sedequías, que gobernaba a Jerusalén en ese tiempo, él se rebeló. Él se rebeló. Nosotros nos rebelamos contra las autoridades. Nosotros nos rebelamos aún contra la palabra que Dios nos da. Entonces, vienen las consecuencias. Entonces, ¿y qué está pasando? ¿Y por qué me está pasando? ¿Por qué Dios permitió eso? Ey, párate un momento. Examinémonos. O sea, ¿qué palabra Dios me dio? Y yo no la activé porque invalidamos la palabra. Dios nos da una palabra y dice, ¿cómo lo va a hacer? ¿Y cómo? No, eso no me cuadra. Hermano, estamos invalidando la palabra. Estamos invalidando lo que Dios te está entregando. ¿Eh? Entonces, nosotros debemos de llamarnos a cuenta nosotros mismos y decirle a Dios, o sea, Padre, ¿en qué te estoy fallando? O sea, ¿cuál es la razón que hice o qué dejé de hacer para que me esté sucediendo todo esto? ¿Por qué las finanzas se han venido abajo? ¿Por qué no me rinde la plata? Estás diezmando, estás ofrendando, estás sembrando en el reino de Dios. No es que Dios necesite tu plata ni la mía, no, porque Él es el dueño de todo. Pero es mi deber de sembrar en el reino de Dios. Da de gracia de lo que da de gracia de lo que gracias recibiste. ¿Ves? Entonces el Señor te bendice o nos bendice y no sembramos ni siquiera un jabón para la iglesia. Dios me bendice y sé que en la iglesia hay alguna necesidad y me hago la loca. No, que lo compré en la iglesia, para eso entran diezmo y para eso entra ofrenda. Hermano, a ti no te interesa qué se hace con lo que entra. Pero si Dios te pone en el corazón que siembres a la iglesia, siémbralo por obediencia. Pero no con resentimiento o por obligación, no, hazlo de corazón, porque eso te va a seguir abriendo la finanza. Esto te va a seguir añadiendo bendición. No nada más en la finanza, en la salud. Vamos a poner la salud. Vamos a poner la finanza. ¿Ves? Porque la gente se duele cuando le toca la finanza, pero vamos a poner la salud de nosotros. Cuando nosotros obedecemos a lo que Dios pone en nuestro corazón y lo activamos y lo hacemos con gozo, Dios va a desatar que sigamos sanos, que tu familia, tus hijos sigan sanos. ¿Ves? Entonces nosotros debemos de activar la palabra. Los sitiamientos, Dios los permite para que nosotros volvamos al corazón del Señor, porque todo tiene consecuencias. ¿Ves? Viene el sufrimiento, es una de las consecuencias de no servir al Señor. El sufrimiento de la enfermedad, la traición, que me robaron, que me traicionaron. Entonces, si no estamos sirviendo a Dios de corazón, Dios lo va a permitir porque es una consecuencia. Tiene el dolor, es una consecuencia.
de no servir al Señor con alegría y de corazón. El trabajo, sí, ciertamente tenemos que trabajar. No le estoy diciendo que no trabaje, pero en mi tiempo libre yo puedo dedicárselo al Señor. Amén. Tengo que dedicarle mi tiempo libre, que no estoy trabajando, al Señor. Organizarme, nosotros las amas de casa. Habla. Organizarnos como mujeres sabias que nos llama la palabra, organizarnos. Bueno, en la iglesia hicieron un llamado, vamos a poner ahorita el evangelismo para la actividad. Yo me voy a organizar temprano para que cuando se llegue la hora de ir a evangelizar, está desocupada, dejarle la comida al esposo listo, la ropa, a que tienen los esposos, la casa limpia para que no se ponga bravo. Mira, mijito, ya yo cumplí aquí en la casa, en lo natural, yo voy a cumplir en lo espiritual. Porque tenemos que ir a respetar. ¿Ves? Pero entonces nos embolatamos en la casa, entonces ponemos pereque para hacer el trabajo de Dios, porque el trabajo de Dios también hay que hacerlo. Y dice que es primeramente Dios. Entonces, nosotras como mujeres sabias, ¿verdad? Como nos habla en Proverbios 31, mujer sabia que edifica, nosotros nos organizamos temprano, nos levantamos temprano, hacemos todo lo que tenemos que hacer en casa y vamos a hacer la obra del Señor. Sin dejar de hacer una cosa ni hacer la otra. Tenemos que hacer las dos. Y muchas veces al mismo tiempo. Entonces viene el sufrimiento. Que me duele aquí, me duele allá. Pero ¿qué estamos haciendo? Se nos destruye la familia. También es una consecuencia de no servirle a Yahweh. Se fue el esposo, se fue la esposa, se fue el hijo y viene el caos en el hogar. ¿Por qué? Porque no servimos al Señor. No lo servimos como Él nos está llamando a que le sirvamos. Nosotros debemos de poner primeramente al Señor en todo tiempo, sobreponerlo. Yo le decía al Señor, yo te he sobrepuesto porque muchas veces he obligado a mi carne, a mi cuerpo, a ir a la iglesia. Porque nada vamos a hacer con quedarnos en la casa o haciendo otra cosa que hacer al Señor. Porque viene el enemigo y nos envuelve. Para testimonio y los hermanos de la iglesia pueden testificar que en el fallecimiento de mi madre fue un día miércoles y el día domingo ya yo estaba en la iglesia. El cuerpo me decía, quédate, quédate. Mi carne me decía ese día, quédate. Y el Espíritu me decía, vaya a la iglesia, congréguese. Y con todo mi dolor y todo mi malestar que yo tenía, ese día me levanté, me arreglé y me fui a la iglesia. Recibí palabras de consuelo para la gloria y la honra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que obligar a nuestro cuerpo a ir a la iglesia, trabajarle a Dios. Que en medio de tu dolor, en medio de mi dolor, sobreponernos e ir a hacer el trabajo del Señor, la encomendación al Señor. ¿Ves? Entonces no dejamos que el enemigo nos destruya, no dejemos que el enemigo haga nido en nuestra mente, ni baje al corazón. No dejemos que el enemigo nos siga sitiando, que todo sitiamiento, que por una u otra razón nosotros dejamos que ellos lo hicieran, derribarlo con las armas y las herramientas, como nos decía el pastor ayer, las herramientas que el Señor nos ha dado. Tomémoslas en nuestras manos y derribemos todos esos sitiamientos que el enemigo ha hecho. ¿Ves?
quebrantando el dolor, entregándole el dolor al Señor, entregándole tu necesidad al Señor, entregándole la familia. Y decirle al Señor, Señor, limpia mi corazón. Señor, que el fruto del Espíritu sea el que prevalezca en mi corazón y en mi mente. Porque nosotros sabemos si estamos dando fruto o no estamos dando fruto. De repente hemos traído almas a la iglesia, pero también damos fruto y testimonio de la transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Si estoy recibiendo los consejos con mansedumbre, con humildad, no después que me aconsejan o me llamen la atención, salga hablando del pastor, salga hablando del hermano. No, hermano, eso no es fruto del Espíritu. Te tengo mala noticia, eso no es un fruto del Espíritu. Porque si me están exhortando por algo que dijo o hice o dejé de hacer, sí Señor, sí Señor, sí Señor, sí Señor. ¿Ves? Y rectificar. Entonces no dejemos que Dios utilice a otras personas, a algunas circunstancias, y nos sitien para nosotros poder quebrantarnos y humillarnos delante de la presencia del Señor, hermano. Esta es la palabra que el Señor me dio para compartir en esta mañana con ustedes, que nos analicemos, nos autoanalicemos, nos escaneemos nosotros mismos con la ayuda del Espíritu Santo y, ¿verdad?, derribemos todo ese sitiamiento que está en nosotros. Entreguémosle la situación, las circunstancias en las manos del Señor, con la voluntad del Padre. Hagámosla, ¿ves? Porque Dios permite las cosas para que nosotros volvamos al servicio del Señor, a adorarle con gozo, con alegría. Entonces en esta mañana, ¿verdad?, en la reflexión de esta mañana es servirle al Señor con gozo, con alegría, que el Señor verdaderamente, ¿verdad?, apliquemos en el mundo espiritual la palabra. ¿Sí? Apliquemos la palabra para poder avanzar, para poder seguir adorando a Dios. El Señor nos ha dejado promesa. En el libro de Jeremías 29, del 10 al 14, dice: Dios prometió restaurar después del cautiverio, cuando le buscáramos de todo corazón. Entonces, en el corazón está la palabra, si nosotros la sembramos. Si dejamos que Dios habite en nuestro corazón, y haciendo su voluntad, que es agradable y perfecta, para que las bendiciones del Señor vengan a nuestra vida, para que el Señor restaure todo aquello que nosotros consciente o inconscientemente dejamos que el enemigo destruyera, que sitiara. Entonces, con la ayuda del Señor, ¿verdad?, permitir que el Señor nos restaure, nos levante, así como restauró a Jerusalén después del cautiverio, después de tantos años que estuvo en cautiverio. El Señor se apiadó porque ellos volvieron el corazón al Señor, como dice la palabra, ¿verdad? Se volvieron de corazón al Señor y el Señor los restauró. Entonces esta es la palabra que Dios me dio para compartir en esta mañana, las consecuencias de no servir al Señor, los sitiamientos del enemigo. El Señor usó a Nabucodonosor, así va a usar cualquier circunstancia para que nosotros volvamos al servicio del Señor. Mi pastor está por allí. Amén, amén. Saidita, la paz está un poquito ocupadita. Sin embargo, no sé si tienes asignado a alguien para orar por la palabra, para ministrar, o si no, aquí yo te ayudo. ¿Me ayuda ahí en la palabra? Señora, que me ayude ahí en la oración por la palabra. Claro que sí. Bueno, ¿cuántos se sintieron identificados en esta mañana con la palabra? Amén.
Amén, verdad. El Señor ha venido, dale amorcito, arranca. El Señor ha venido hablando a nuestras vidas en esta semana. Yo sé que al pueblo en muchas ocasiones no le gusta ser confrontado, no le gusta que les hable la verdad, que el Señor les dé un pao espiritual, pero es necesario estos confrontamientos. Muchas veces, y como lo decía mi esposo el día lunes, muchas veces le echamos la culpa al diablo, al enemigo, cuando los culpables somos nosotros mismos. Nosotros somos los que nos sitiamos. Nosotros, por nuestra desobediencia, somos los que nos vemos envueltos en esas circunstancias. Caemos en depresión, nuestra economía se acorta, nuestra familia se vuelve también un caos, está a punto de destruirse. ¿Por qué? Porque nosotros no accionamos la palabra. Creemos a la circunstancia, pero como lo decía yo el miércoles en el ayuno, creemos a la circunstancia, pero no creemos al Dios que nos puede sacar de esa circunstancia. Mucho pueblo del que está aquí conectado debió haberse conectado desde el día primero por los temas que se han venido estado dando. Y aún así somos intermitentes. Y esto también causa desobediencia. Y las bendiciones no se desatan por nuestra desobediencia. Las bendiciones no se desatan por la falta de compromiso, de responsabilidad y por la falta de servicio. Queremos que el Señor haga milagros, queremos que el Señor haga prodigios, queremos que el Señor restaure nuestro hogar, que nuestro esposo se convierta, que nuestros hijos, nuestros nietos se conviertan. Pero ¿dónde está nuestro servicio hacia el Señor? El servicio desata bendición y es lo que el pueblo hoy en día no ha querido entender. Se ha hablado mucho acerca del servicio, del trabajar para el Señor, porque ni siquiera es para el hombre, es para el Señor. ¿Cuántas almas no se encuentran perdidas hoy en día? ¿Y qué estamos haciendo usted y yo para que esas almas vengan a Cristo? Hay un departamento de evangelismo, no, ese departamento es de Dina, dejemos que Dina solamente evangelice. El reino de los cielos necesitan manos, pero el pueblo tiene un corazón tan duro que piensan solamente en sus necesidades y no nos ponemos en los zapatos de los demás, en las necesidades que los demás pueden presentar. Ay, que mi hogar se está acabando, que mi hogar se está destruyendo. Pero muchas veces descuidamos el hogar por hacer las cosas del Señor. Y todo debe tener un equilibrio. Como decía nuestra hermana Zaida, debemos organizarnos desde temprano. No que a la hora de que se va a hacer el servicio, a la hora que se va a hacer el evangelismo, a la hora que se va a hacer la actividad que se requiere en la iglesia, usted es donde va a empezar a hacer los quehaceres de la casa. O no hacemos los quehaceres de la casa, la dejamos patas arriba
y es donde vamos a cumplir las actividades de la iglesia. El Señor no opera en el desorden, el Señor es un Dios de excelencia. Y la palabra en Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Y esto también aplica para nuestro hogar. Entonces vamos a orar en esta mañana. Señor Dios de la gloria, gracias Padre amado por esta palabra que tú nos trajiste en esta mañana a través de nuestra hermana Zaida. Te damos la gloria porque tú la usaste como ese instrumento, como esa vasija, Señor, para traernos palabra de confrontación, Padre Celestial. Reargunde a tu pueblo, Padre amado, ese pueblo duro de servir, Padre Celestial, ese pueblo que está ensimismado en sus quehaceres, en sus cosas, papá, pero que se olvida que hay un reino en los cielos que también necesita de sus manos, Padre amado, que también necesita de su diligencia, de su responsabilidad, Padre Celestial, para poder rescatar todas esas almas que se encuentran aquí afuera perdidas, mi Padre amado. Oh Señor Dios de la gloria, inquieta, ministra en este momento a los corazones, Señor, que sabemos que le llegó la palabra, Padre Celestial. Empieza desde ya a levantar a esos corazones servidores, Padre amado. Ya basta, Señor, oh Dios de la gloria, ya basta, pueblo, de que usted solamente asista a un servicio para estar recibiendo y ministrando. Ya es momento, pueblo, que también, así como el Señor le ha dado a usted para su restauración, para su sanidad, también es necesario que usted empiece a entregarle de lo que el Señor te ha dado, de esos dones, de esos talentos, porque hay muchos talentos que se encuentran escondidos en esta mañana, porque no quieren servir, porque le temen al compromiso. Pero ¿acaso el Señor no dice en su palabra que nos ocupemos del reino y su justicia y lo demás vendrá por añadidura? Ya deja de preocuparte por lo que sucede en la casa, ya deja de preocuparte si puedes pagar el recibo, si puedes pagar el arriendo. Mientras tú le sirvas al Señor, Él va a proveer, porque Él es nuestro proveedor. Él es quien nos da, pero así como nos da, también nos puede quitar. Así que, pueblo, pongas en esta mañana cuentas con el Señor. Pídale perdón ahí donde se encuentra. Usted y yo sabemos que hemos sido cabezonados a hacer. A muchos el Señor les ha venido hablando, estar en servicio, que ya vaya pegados a la oración. Pero así como ese hermano o esa hermana puede ser usada, usted también puede ser usado en las manos del Señor. Ya deja de ponerte por poco, ya deja de decir que yo no puedo, de que yo no sirvo para esto, de que yo no sirvo para lo otro, porque el Señor a cada uno nos ha dotado de dones, de talentos para poder servir a su obra. Así que levántate, pueblo, levántate, golpea la mesa, golpea algo ahí donde estás y dile a las tinieblas, dile al enemigo en este momento: ya basta de dejarme, oh santo Dios de la gloria, ya basta de tomarme por poco, porque yo soy una hija, yo soy un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y como hija y como hijo, en esta mañana, en esta tarde, tomo mi identidad, y no me vas a venir a amedrentar más, no me vas a hacer creer más tus mentiras, porque hasta hoy he creído tus mentiras, porque hasta hoy, oh Señor Dios de la gloria, hasta hoy, Padre amado, me
voy a dejar creer de lo que el enemigo ha dicho y voy a empezar a creer en lo que el Señor ha dicho de mí antes de que naciese, antes de que estuviera en el vientre de mi madre. Vamos, Janet, abre tu boca. Vamos, Anabel, abre tu boca. Vamos a los que están allí conectados en este momento, no los puedo ver, pero abre tu boca allí en esta mañana y dile al enemigo, ya no más, ya no me podrá atacar más, ya cualquier dardo, cualquier lanza, cualquier saeta que tú quieras enviar a mi mente, ya no la voy a tomar, ya voy a cerrar esas puertas, esas rendijas que tenía abiertas para que tú vinieras y me atacaras, porque el que va delante de mí es mucho más poderoso de lo que tú puedes hacer en contra mío. Oh Señor, sigue allí. Oh Santo Dios de la gloria, Señor. Amado, todos los que han dispuesto de su corazón en estos 12 días de ayuno, yo sé que tú los has venido restaurando, los has venido libertando de todos estos sitios en los cuales el enemigo nos ha querido poner, nos ha venido libertando de la depresión, de la tristeza, de la angustia, Padre amado. Nos has venido libertando de esas cadenas de opresión en las cuales nos encontrábamos. Has venido quitando el luto para aquellos quienes se enlutaron, Señor. Has venido hablando a nuestra vida y tú nos has venido libertando, y lo que ha de venir no es nada comparado con las bendiciones que tú vas a recibir si obedeces la palabra del Señor, porque eso se trata de obediencia. El Señor entregó al pueblo de Israel a Madián por su desobediencia. Que tú no seas de ese pueblo desobediente al cual el Señor lo tenga que entregar en esta mañana a Madián, a Amalek, a Jezabel, sino que más bien sea esa niña de sus ojos de la cual el Señor ha tenido complacencia. Oh Padre amado, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación en esta mañana. Yo sé que tú vas a seguir obrando en el transcurso del día, lo seguirás haciendo aún en medio del servicio, tanto en Bogotá como en Barranquilla, Padre celestial, porque no te podemos, Señor, quitar la gloria hasta que el día termine, mi Padre amado. Te glorificamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén, Señor. Gloria a Dios. mi amado, Dios. No se van a comer, que ya van a ser las 12, papi. ¿Qué estás haciendo en el computador? Ahora, ¿qué va a hacer? Muévete. Hola. Los de Arelis también. Ya, qué pena con ustedes, disculpen, yo me estaba disculpando que yo he escuchado todo el ayuno, pero que también estoy preparando la palabra porque mañana me toca ya el ayuno y hoy hay culto acá en Barranquilla. Entonces, hay que estar en todo, ¿no? Hay que estar aquí, allá. Muchas gracias a Zaida por la palabra, una bendición. Y también por nuestra pastora Sandra, que hoy ha estado muy activa, colaborando. Y ustedes allá en Bogotá tienen culto el día de hoy también. Así que el Señor les esté ayudando tremendamente con lo del día de hoy. Recordarles, por favor, asistencia, vaya bien hermoso, bien lindo a recibir esa palabra, vaya preparado, pídale a Dios la preparación económica también para poder ir y recibir y dar, porque es que a veces nosotros no sabemos dar, y servir a Dios también se sirve con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos, amén.
Amén. Así, Amén. mi amado. Y por otro lado, recuerden la hora novena, seguimos adelante, vamos para allá. Y bueno, ya sabemos que tenemos responsabilidades con el Señor, que el servicio es algo que realmente debe nacer, debe estar parte del carácter de Cristo. Nadie puede adorar, y por eso el espíritu de Nabucodonosor, nadie puede adorar, que servir y adorar es lo mismo cuando hay tanto ego en el corazón. Se adora es a sí mismo, no al Señor. Así que mis amados, un abrazo, bendiciones, se les ama, se les quiere y vamos por más. Un abrazo. Chao, chao. Amén. Amén, amén. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos, que Dios me los bendiga.